Grado octavo. Vamos a empezar por lo más importante que tiene las matemáticas y en todos los países se inicia en el grado octavo, que es álgebra. Iniciemos mirando qué es álgebra. Para responder esta pregunta, vamos a remontarnos a miles de años atrás, donde el hombre en su necesidad de preservar su existencia y lograr un desarrollo propio tuvo que medir, calcular situaciones concretas que lo rodeaban, es decir, cuantificar el tiempo, la masa, peso, volumen, etcétera, dando así al origen del concepto de la cantidad, que se representa lógicamente por un número. Más adelante lograron representar estas cantidades en conceptos abstractos de números y signos que facilitaron realizar los cálculos, con el fin de entender y comprender mejor aún su realidad. Las operaciones básicas que el hombre realiza o realizaba se elevó a un nivel superior. Esto gracias a personajes de la historia como Isaac Newton, Euler, Gauss, Fermat y otros grandes notables matemáticos, construyéndose así un sistema abstracto y coherente de signos y números, dando lugar al álgebra como parte de las matemáticas, herramienta muy útil para el hombre. Entonces, el álgebra es en esencia la doctrina de las operaciones matemáticas analizadas desde un punto de vista abstracto y genérico, independiente de los números o objetos concretos. Luego de ver esta introducción, podemos definir qué es el álgebra. Definamos álgebra. Definimos el álgebra como la rama de las matemáticas en las que se usan letras, números o símbolos para representar relaciones aritméticas. Y este conocimiento algebraico es importante para el buen desempeño a partir de aquí de las matemáticas de los siguientes grados hasta las universidades para el desempeño en áreas de la física, en áreas de la química y la biología. Con toda asignatura que tenga que ver con números, es importante el álgebra. Entonces, vamos a empezar desde sus inicios y el concepto más básico que tiene el álgebra. Primero, ¿qué es un término algebraico? Es lo primero que un estudiante debe aprender en álgebra, un término algebraico. Dentro de este cuadro tenemos cuatro cosas que forman un término algebraico. Primera, el signo. Todos los términos algebraicos tienen signo. El signo es positivo o negativo. Cuando se omite el signo en un término, significa que este es positivo. Entonces, si yo no coloco el signo, es porque es el signo más. Entonces, iniciamos con los componentes de un término algebraico. Primero, el signo. O es negativo, como es en este caso, o es positivo. No tiene más opciones, pero tenga en cuenta que debe tener signo. Segundo, un número. Ese número le vamos a dar el nombre de coeficiente. Entonces, ¿qué es el coeficiente? Es el número que multiplica a la letra. La letra en este caso es la X. Lógicamente va antes de la letra. Cuando el coeficiente es 1, este número no se escribe, lo omitimos. Quedaría mal si lo escribe de ninguna manera, pero es una regla que el álgebra ha establecido y vamos a respetarla. Entonces, ese sería el segundo componente de un término algebraico, el coeficiente. Vamos para el tercer componente de un término algebraico. El tercer componente es la parte literal, letras. Y
Es importante saber escribirlas en orden alfabético. Por ejemplo, voy a colocar un término algebraico con coeficiente 3, letra A, B. En este caso, vamos a colocar la A de primera y la B de segunda. No vamos a escribir este término así, 3B A. De esta manera no se escribe en álgebra. Vamos a hacerlo de una manera alfabética, por ese orden alfabético. Entonces, si usted va a escribir el término 4n al cuadrado m, no lo haga así, porque alfabéticamente primero va la m y después va la n. Entonces, la manera correcta de hacerlo en álgebra sería 4m n cuadrado. Las dos escrituras son iguales, pero esta en el álgebra no se hace alfabéticamente como he venido repitiendo. Si usted va a escribir en un término algebraico y3x4, no lo haga así. Primero va la x, entonces escriba x4 y3. De esa manera se debe escribir ese término algebraico por orden alfabético. Y el cuarto componente son los exponentes que tienen las letras. Aquí dice exponente, también llamado potencia. Es el grado de elevación de la letra. Cuando no aparece un número de exponente en una letra es porque tiene un valor a 1 y se omite. Por ejemplo, si usted tiene el término 5A, significa que la A tiene exponente 1. Esto sería 5A elevado a la 1, pero no lo escribimos así. Se omite el exponente 1. También el exponente puede ser letra, no necesariamente tiene que ser un número. Yo puedo tener una expresión 5x a la b. Entonces, en este caso, el exponente es una letra que es b. Pero el exponente también puede ser letra y número. Por ejemplo, 12x m más 1. En este caso, el exponente está compuesto por una letra y un número, m más 1. En otras palabras, el exponente puede ser número, letra o combinación de número y letra. Ya que estamos en el álgebra y en el álgebra hay que utilizar letras. Entonces, los exponentes pueden tener esas dos componentes, número y letra. Conclusión, ¿qué debe aprender usted como estudiante que va a iniciar en el álgebra? Que un término algebraico lo componen cuatro cosas. Primero, el signo. Segundo, coeficiente. Tercero, letras. Y cuarto, exponente. Generalmente aparecen todos esos cuatro términos en la parte del término algebraico. No se le vaya a olvidar esas cuatro componentes. En ese orden se deben escribir. Primero el signo, después el coeficiente, después la parte literal con sus respectivos exponentes. Si usted tiene el término algebraico menos 3m al cuadrado n a la x, ahí tenemos un término algebraico cuyo signo es menos, coeficiente 3, letras mn, el exponente de la m es 2 y el de la n es x. Si usted tiene 4x a la 5y, ahí tiene un término algebraico cuyo signo es positivo, no se colocó. Coeficiente 4, letra XY, el exponente de la X es 5, el exponente de la Y es 1 que no se colocó. Si usted tiene la expresión algebraica X, ahí están todos los componentes que no se colocan. El signo es más, el coeficiente 1, la parte literal es X y el exponente 1. No es necesario
colocar más uno y uno. Simplemente diciendo X, vamos a entender que están ahí todos los componentes que hacen parte de un término algebraico. Entonces, esa es la primera parte que un estudiante iniciando álgebra debe conocer, los componentes de un término algebraico y qué es un término algebraico. Segunda parte que todo estudiante debe saber, clasificación de las expresiones algebraicas. Entonces, las expresiones algebraicas se clasifican dependiendo del número que tenga una expresión algebraica y se clasifican en dos, monomio y polinomio. Entonces, vamos a memorizar esos nombres que son importantes de ahora en adelante en el mundo del álgebra, monomio y polinomio. Entonces, vamos a mirar qué es un monomio. Es una expresión algebraica que se forma por un solo término. Entonces, eso es monomio, aquel que tiene un solo término. Por ejemplo, aquí vemos que nos dan el término 2x al cuadrado y al cubo. Eso es un monomio. Solamente observamos un término. Voy a escribir más monomios. Menos 3m, eso sería un monomio. Otro monomio sería 4x al cuadrado y a la 4, eso sería un monomio. Otro monomio sería menos 6m x a la menos 1, ese sería otro monomio. Otro monomio sería 7 a la 2 b, c a la 3 d. Ese sería un solo monomio. Entonces, ya con estos ejemplos podemos dejar claro lo que significa monomio. Hay una regla importante en el álgebra que vamos a estudiarla acá con referencia a los monomios. Esta es una regla. Cuando yo tengo un paréntesis, a más b elevado al cuadrado, el paréntesis lo puedo considerar como un solo término. Entonces, esto es un monomio. 4m menos x elevado al cubo, esto lo puedo considerar como un monomio, un solo término. Eso habrá que tenerlo en cuenta en muchos ejercicios que se nos van a presentar en álgebra. Esa sería una excepción para escribir ciertos monomios. Bueno, y ahora vamos a mirar qué son polinomios. Entonces, recuerde que las clasificaciones de expresiones algebraicas son monomios y polinomios. Monomio, un solo término. Y polinomio significa varios términos. Puede ser, entiéndase, varios de dos en adelante. Dos o más términos los puedo llamar polinomio. Importantísimo. ¿Qué separa los términos? Los términos los viene a separar el signo más y el signo menos. Entonces, tenga en cuenta lo que acabo de decir. La separación de los términos viene dado por los signos más y menos. Bien, hay unos polinomios especiales. El binomio. El binomio es un polinomio formado por dos términos. Entonces, si yo escribo 4x al cuadrado, ahí tengo un solo término, más 2x, ahí tengo otro término. En total, ¿cuántos términos observamos? Dos. Y a eso se le llama binomio. Voy a escribir varios binomios. Si usted tiene x menos 5, ahí hay dos términos. El primer término es x. Viene un menos que significa que vamos a escribir otro término. Entonces 5, x menos 5, ¿cuántos términos hay? Dos, binomio.
al cuadrado menos b cuadrado. ¿Cuántos términos hay? Dos. Binomio. M al cubo más n al cubo. ¿Cuántos términos hay? Dos. Entonces ahí tenemos binomio. Y vamos a mirar algunos ejemplos especiales teniendo en cuenta los paréntesis. Si usted tiene a más b elevado a la 2, ahí hay un término menos 4, entonces el signo menos indica que 4 es otro término. ¿Cuántos términos observamos ahí? Dos. Entonces ahí estamos ante un binomio. Si usted tiene m menos n al cuadrado más m más n al cuadrado, ahí tenemos dos términos, porque m menos n al cuadrado, es un término y m más n al cuadrado es otro término. Aquí observamos el más que indica que hay dos términos. Entonces, todos los ejemplos que hemos dado es de binomios. Vamos a mirar ahora el polinomio de tres términos. Un polinomio de tres términos se llama trinomio. Entonces, aquí tengo trinomio, polinomio formado por solo tres términos. Aquí vemos un ejemplo, x al cuadrado menos 8x menos 1. El primer término es x al cuadrado. Ahora aparece un menos para separar el término. 8x es el segundo término. Ahora aparece un menos para separar otro término que es el 1. Entonces usted ve que hay tres términos. Otros ejemplos sería x a la 4 menos 2x a la 2 más 8x. Ahí usted puede observar que hay tres términos. El primero x al cuadrado, el segundo menos 2x al cuadrado y el tercero 8x. El signo menos y el signo más los está separando. Entonces hay que tener en cuenta siempre la separación de los términos. Si yo escribo m al cubo menos 2m cuadrado menos 8, ahí tengo tres términos. Entonces estamos ante un trinomio. Y si yo escribo a más b elevado al cuadrado menos 2a más 4, ahí hay tres términos. Ahí tenemos un trinomio. El primer término es a más b al cuadrado. El signo menos indica que va a otro término, 2a. Y después viene el signo más, indica que viene otro término y es el número 4. Esos son los polinomios especiales, llamémoslos así. Polinomios especiales es el binomio que tiene 2 y el trinomio que tiene 3. Son los únicos polinomios que tienen nombres especiales porque en álgebra son bastante utilizados. En las matemáticas, esos binomios y esos trinomios se utilizan para aplicaciones grandes que usted tiene que aprender. Cuando ya tienen más de tres términos, por ejemplo, aquí tenemos un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Ahí hay un polinomio de cuatro términos. No tiene nombre especial. Se le dice polinomio y cuatro términos. Si usted tiene x a la 5 menos 2x a la 4 más 6x a la 3 menos 2x a la 2 más 8x menos 7, ahí tenemos un polinomio. ¿Cuántos términos? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Es un polinomio de 6 términos. Entonces, aquí
está lo primero que debe saber un estudiante en álgebra. Lo que debe saber es, en conclusión, qué es lo que compone un término algebraico, estas cuatro cosas y cómo se clasifican las expresiones algebraicas de acuerdo a la cantidad de términos. Usted, estudiando la primera parte, el primer video de álgebra sería este. Y con estas definiciones empezamos a fondo a estudiar el álgebra. Nos vemos en el próximo video.